Buenas noches, estimados hermanos. Qué gusto poder compartir con ustedes el tema número 16 de nuestro manual de historia de la salvación, que lleva por título El resto de Israel, los Anahuim. Bueno, para iniciar vamos a ponernos en manos del Señor. Le vamos a pedir que Él sea el que abra nuestra mente y abra nuestro corazón para que lo que aprendamos sea para nuestro beneficio, tanto intelectual como espiritual principalmente, y lo podamos transmitir a los demás. Y así como más adelante lo veremos al ejemplo de los Anahuim y el ejemplo del modelo perfecto de este grupo, podamos ser mejores personas y podamos ayudar a nuestros hermanos dentro de nuestra comunidad. Vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias porque nos permite estar cerca de ti a pesar de todo lo que estamos viviendo. A pesar de todas esas circunstancias, Señor, sabemos que tu misericordia y tu amor está siempre con nosotros. Te queremos pedir que te quedes con nosotros, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que todo lo que vayamos a aprender sea de beneficio para nosotros y lo podamos compartir. Ven Espíritu Santo y abre nuestra mente, infúndenos tus dones, para que todo lo que vayamos a hacer sea para beneficio de nuestra comunidad y de nuestro enriquecimiento personal, para algún día vernos con Cristo cara a cara. Mamá María, quédate con nosotros como la fiel intercesora, para darnos alegría y sobre todo para sentirnos acompañados con tu amor de madre. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les comentaba, vamos a continuar con este tema número 16, que es bastante interesante porque es del resto de Israel, los Anahuim. Vamos a hacer nuestro enlace, es decir, nuestro nexo con el tema pasado, donde vimos un hecho que pudo haber marcado. Hemos visto todo este proceso de historia de la salvación, hemos visto al pueblo de Israel que caminaba por el desierto, que llegó a la tierra prometida, infidelidades, cambio de estatus, por ejemplo vimos tribus, monarquías, hemos visto mucho en la historia de la salvación. Sin embargo, acá vamos a ver un destierro, el destierro de los israelitas, que significó para este pueblo una crisis increíblemente difícil, pero fue aplicado como un correctivo divino, porque fueron infieles con la alianza de Dios. ¿Y qué tuvo por consecuencia esto? Perdieron todos sus dones. Es decir, ellos se enorgullecían de ser primero que todo el pueblo elegido, poseer tierra, un templo, de ser la ciudad santa, de tener reyes, de haber tenido monarcas enormes, significativos, pero tuvieron que aprender a vivir en tierra extranjera cuando fueron exiliados. Tuvieron que madurar su fe en el Señor a pesar de esa necesidad de crisis. Y no fueron todos, fue un grupo reducido que más adelante vamos a verlo. También vamos a ver en este tema que este grupo reducido que les menciono de hombres y mujeres estaban en medio de las adversidades, de la pobreza, pero ellos se mantuvieron fieles. Interesante esto porque conservaron la esperanza en Dios y ellos tenían la fe en que Él iba a intervenir y que iba a estar a su favor, que los iba a ayudar. Y por objetivo en este tema vamos a explicar de forma sintética, de una forma, es un tema bastante interesante, bastante entendible, de que hubieron distintos factores que dieron origen a este grupo que se le denomina el resto de Israel o los Anahuim, y que hay algunos alcances que tuvieron ellos dentro de la vida social, política, religiosa y, bueno, teológica, en cuanto a esta figura que eran los fieles, los que se mantenían en torno a la alianza que habían establecido con el Señor. También vamos a resaltar algunas características que fueron importantes de su ser y su actuar en un ambiente que era completamente adverso a ellos, hostil, que no era favorable, pero se tuvieron que enfrentar a ellos, se tuvieron que enfrentar a esa situación con actitud de espera, con una actitud de confianza en Dios y en la espera del Mesías que iba a venir. También hay que destacar que el rol de los Anahuim en la historia de la salvación, siendo para todas las épocas modelos de fe. Se abandonaron en las promesas de Dios, en la perseverancia, fueron indiferentes ante los climas que habían, ante la constante secularización,
eran perseguidos, vivían en zozobra, eran pobres. Vamos a verlo adelante esto. Entonces, como generalidades, vamos a ver que los Anawim eran, si lo vemos desde un punto de vista bíblico, esta palabra se utiliza para denominar a las personas pobres, a los mansos. Y aquí hay una parte interesante, a los que poseerán tiempo futuro, quienes en algún momento van a tener la tierra, quienes van a ver la promesa de Dios en sus vidas y con base en esto van a tener una paz inmensa, una paz increíble. Y el factor etimológico, es decir, este factor de dónde viene esta palabra, de qué raíz viene, y la palabra Anawim, que es un poco curiosa, viene del hebreo Ani o Anau, que significa pobre, necesitado, desamparado, marginado. O sea, vamos a ver que el sentido etimológico con el bíblico es exactamente igual. Habla de alguien desposeído, y de este Ani o Anau, al pasarlo al plural para denominarlo ya como un grupo, se les dice Anawim. Y vamos a ver esta parte que es el perfil teológico, que es una parte que debemos prestar bastante importancia, porque ellos son los pobres de Yahvé. Y entonces, si ellos son los pobres de Yahvé, ¿quiénes son? Sí, son los Anawim, pero ¿qué los caracteriza? Ellos estaban forjados completamente en las miserias, y una persona pobre, una persona que sufre miseria, está falto de muchas cosas, pero principalmente de las seguridades humanas que van a experimentar: enfermedades, indigencia, persecución, orfandad, destierro, situaciones completamente desfavorables, pero que se denominan los pobres de Yahvé. Y con Israel, que sufrió el exilio, ellos venían de un pueblo extranjero, este grupo, los Anawim, que se fueron formando, no poseían nada, o sea, no tenían bienes, no tenían ni siquiera sus raíces sociales, es decir, no tenían ni siquiera sus costumbres, no tenían su templo, no tenían absolutamente nada. Entonces su situación era bastante precaria. Incluso no tenían ninguna seguridad, no tenían ninguna certeza, no tenían nada. O sea, habían sido conquistados, habían sido exiliados. Se tendrían que adecuar a la nueva forma de vida. Vamos a ver adelante los babilonios, que fueron los que los conquistaron, y los israelitas se tuvieron que adecuar a la forma de vida de ellos. Sin embargo, ellos, por esta misma situación, se mantienen humildes, porque ellos están en una experiencia de humillación. Ellos saben qué es vivir esa humillación. En ese momento la están pasando, porque ya no tienen nada. O sea, su certeza, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, de todo eso que ellos se enorgullecían, lo habían perdido. Y se dieron cuenta que eran incapaces de salvarse a sí mismos. Por más que fueran un grupo extenso, ellos no iban a poder salir solos de esta situación. Ellos necesitaban salir de la situación. ¿Y qué hicieron? Poner su confianza, su fe en las manos de Dios. Estaban conscientes de que estaban limitados completamente, estaban en situación desfavorable. ¿Y qué hicieron? Solicitaron y clamaron el auxilio de Dios, sin ningún límite. Ellos, con su mirada fija en Dios, dijeron: Señor, en tus manos ponemos todo lo que somos, todo lo que queremos ser y lo que queremos lograr. Ellos están seguros, tienen fe en que el Señor los salvará, porque ellos saben que hicieron una alianza con Él, que muchos fueron infieles, pero también hay algunos que tratan de recobrar este camino. ¿Y qué deben hacer este grupo, los Anawim? Deben evitar a toda costa el pecado y reconocer sus culpas. Esta parte ya es bastante interesante. No solo decir: sí, me equivoqué, va, sigamos. No, pedirle al Señor perdón por esas faltas que he cometido, por todo eso que habían hecho, todos esos pecados, todas esas cargas que habían cometido en contra de Dios. Y allí hay una parte importante dentro de los Anawim, porque si vamos a ver, la mayoría de las civilizaciones antiguas, por tener costumbres diferentes, se consideran casi enemigos. Entonces acá los Anawim ya tienen una idea de acogida, porque estos pobres de Yahvé conocen qué es vivir en miseria y en humillación. Entonces, hasta cierto punto se vuelven comprensivos con sus semejantes, es decir, con las personas que también están penando. Y se dice que este grupo de los Anawim son la semilla del pueblo de Dios, porque son un modelo de una nueva forma de ser dentro de la historia de la salvación. ¿Por qué?
aquí el factor que les estaba resaltando en la diapositiva anterior, que están llamados a convertirse de una manera permanente, a tener una nueva forma de vida que le agrade a Dios. Si ya lo desagradaron, se cumplió este exilio, como les dije, como vimos en los objetivos, que fue un correctivo, pero ellos están llamados a convertirse constantemente, que es un proceso. Entonces se les denomina también que es el Israel cualitativo, porque viven con la esperanza de la divina alianza, de esa alianza que habían hecho con Dios, y confían en que por Dios encontrarán la salvación, podrán salir de la crisis. Entonces por estas razones que se le llama el Israel cualitativo, porque ellos tienen una esperanza completa en que la alianza se va a cumplir si ellos son fieles. Tienen una esperanza completa en que la alianza se va a cumplir si ellos son fieles. Ellos saben cómo son los caminos de Dios. A lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de este curso hemos visto que tienen que ser fieles. Los personajes bíblicos son fieles a Dios, son fieles a las promesas para que se cumplan, porque la infidelidad le desagrada a Dios. Aunque ellos saben que seguir a Dios a veces puede ser un poquito desconcertante, incomprensible, pero saben que es por su bien, saben que Yahvé los va a guiar y los va a acompañar, como lo hizo durante el Éxodo y como lo hizo cuando encontraron la tierra prometida y durante todo el tiempo. Y se dice que este grupo de Anahuim son el inicio de la semilla mesiánica, es decir, de esta semilla que inicia a germinarse. ¿Por qué de esta semilla mesiánica? ¿Qué pensamos al venirse a nuestra mente una semilla? A algo que se tiene que enterrar, un proceso, pero que va a dar fruto. Y ellos esperan que todo lo que ellos hagan va a dar como resultado la venida del Mesías, un Mesías humilde que va a ser Cristo, quien va a ser amigo de los pequeños, un Mesías que a pesar de su grandeza, a pesar de su poder, él no va a venir a nacer en un palacio inmenso, él no va a venir con grandes opulencias, no. Va a ser un amigo de los pequeños, un amigo de los pobres, un amigo de todos aquellos que eran despreciados. Y este Mesías vendría a anunciar la salvación. Y aquí empieza un poco esta idea de un nexo con el Nuevo Testamento. Solo como recordamos, el Antiguo Testamento está desde el inicio hasta la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento inicia con la venida de Cristo hasta la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Pero acá empieza el nexo del Nuevo Testamento, porque ellos esperan ya la venida del Mesías, y acá con este acontecimiento es que se va a iniciar. El factor histórico, hemos hablado mucho de un exilio. Como les repito, fueron conquistados por los babilonios, este grupo que se le denomina también como los amoritas. Entonces, los israelitas fueron expatriados, o sea, se quedaron sin su patria, se quedaron sin su territorio, se quedaron sin nada. Su forma de vida, tal y como la conocían, cambió, porque al ser conquistados, iban a adoptar contra su voluntad la forma de vida de sus conquistadores, puesto que esta era una ideología muy común durante las culturas antiguas, que los conquistados eran o esclavizados o puestos en trabajo, o incluso si el pueblo era mucho más avanzado, era muy frecuente que se aliaran y que buscaran beneficios. Obviamente los conquistadores iban a tener mayor rango, pero podían encontrarse hasta cierto punto una situación pacífica en su forma de vida. Sin embargo, se adaptaban las principales costumbres de los pueblos conquistadores, que en este caso fueron los babilonios. Entonces, como les digo, los israelitas no tenían patria, tampoco tenían templo, que para ellos era algo sagrado, y por ello vivían en incertidumbre. O sea, tampoco tenían un líder, tampoco tenían un monarca que los guiara. Y a pesar de eso, ellos no estaban con eso de Dios los abandonó. Quizá los otros que se separaron de Dios y que fueron los que rompieron la alianza, sí, podrían haber dicho así: Dios nos abandonó, nos dejó sin tierras, pues bueno, ni modo, adecuémonos. Pero este grupo, los amoritas, dijeron no. Y esta prueba que tuvieron se convirtió en una gran oportunidad,
para reconocer sus pecados. Aquí uno de los temas más importantes durante este tema y que tenemos que resaltar y que se tiene que quedar en nuestra mente es de que ellos están reconociendo sus pecados y se están arrepintiendo. ¿Cuál era su mayor pecado? Eran idólatras. O sea, era un pueblo que Dios les dijo que era su Dios. Sin embargo, ellos buscaban de donde fuera otros dioses. Y se olvidaban de la alianza que habían hecho con él. Y acá es donde se les llama a ellos a que retornen, a que se conviertan. Y sobre todo que tengan una esperanza en el Mesías que está por venir. Como les decía, muchos vivían en una situación de acomodo. Muchos se quedaban y sí somos conquistados. Y aquí los israelitas junto con los amoritas o babilonios hicieron un sincretismo hasta cierta forma de su cultura. Sin embargo, los israelitas tuvieron que iniciar desde cero. Tuvieron que empezar, pero se pudieron fusionar hasta cierta forma con los babilonios para buscar beneficios. Entonces acá este grupo tuvo que evitar todos los pretextos, todas las comodidades que tenían dentro del territorio de los amoritas, dentro del territorio de los babilonios. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de comercializar una posición estable, incluso hasta prestigiosa. Habían generaciones que ya no eran israelitas puros, se podría decir, o sea, ya no era el pueblo elegido, porque ya se podían haber mezclado con los demás, con los babilonios, y todavía habían nuevas generaciones que no habían nacido en Israel, por ende no conocían las costumbres de sus padres, no conocían a Dios. Pero ellos, los Anawim, fueron estandartes de esperanza y emprendieron un nuevo éxodo, porque ellos buscaban salir de esta comodidad y buscar otra vez estar en comunión con Dios. ¿Esto cómo lo iban a hacer? Ellos principalmente un lugar que era importantísimo, que era su templo. Y ellos buscaban, su objetivo era reconstruir su templo. Sin embargo, su mayor tesoro era tener al Señor. Ellos dependían de Él y eso les bastaba para sobrevivir. A pesar de la miseria, de la pobreza, de la indigencia, ellos confiaban en Dios completamente. Hay una parte muy bonita del texto que dice, de nuestro texto de nuestro manual, que eran pobres en todo, o sea, económicamente, incluso eran un grupo dentro de la sociedad que era como, tal vez no mal visto, pero pasaban desapercibidos. Pero eran ellos podían ser pobres en todo, pero conocían al Señor. Y ellos eran conocidos por el Señor, por su fidelidad. Y acá, para ir cerrando nuestro tema, Jesús era el Anawim por excelencia, porque él fue criado en este mismo ambiente de pobreza. Como les repito, Jesús pudo haberlo hecho, Dios lo pudo haber enviado, que naciera en un palacio lleno de opulencias y todo, pero no. Jesús nació en un pesebre, con una mujer humilde, con María, con un carpintero, con José. Y esta parte de nuestra historia de la salvación nos tiene que llamar mucho la atención, porque Jesús es el Anawim por excelencia. Podemos verlo en el texto bíblico, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, donde nos dice: soy pobre y humilde de corazón. Él mismo lo dice. Y por eso este texto, y a Jesús se le reconoce como el Anawim por excelencia. Estos personajes, estas personas, estas fieles, nos instan a que tengamos la fe en las promesas del Señor, que confiemos y tengamos nuestra fe plena en Él, porque Él, si somos fieles, nunca nos dejará solos. Y principalmente, somos humanos y nos equivocamos, claro, pero nuestra labor también está dentro de la conversión. Y es una parte muy importante que nos enseña. Como conclusión podríamos tomar puntos muy importantes: la fidelidad a Dios, la fe en Dios y en lo que le estamos pidiendo, que sabemos que por fe se va a cumplir, y principalmente el progresivo, constante, necesario
proceso de conversión. Y principalmente nos insta a ir contracorriente, a pesar de que estemos en una situación de acomodo, a pesar de que estemos en una situación difícil, confiar en Dios, porque Él nos sostiene, y hemos visto durante toda la historia de la salvación y hasta nuestro tiempo, aún en estas situaciones difíciles, de que Él nunca nos deja solos y su providencia va a ser y es eterna. Entonces con esto terminamos y más adelante les dejaré la presentación para que puedan tomar alguna nota que va a ser necesaria para el taller. Les recomiendo que puedan abrir su manual en la página número 141, puesto que nos va a servir el esquema que está ahí, la síntesis, para poder analizar un poquito y realizar nuestro taller. Y también que leamos, si podemos tener la oportunidad y el tiempo principalmente, de leer desde la página 141 hasta la página 147. Acá les vamos a poner las fechas para la entrega de esto. Es bastante importante que interactuemos y sobre todo que conozcamos nuestra opinión sobre los temas. Si tenemos alguna duda, para que la podamos ir planteando en el transcurso de la semana. Espero estén muy bien y que este tema sea de beneficio para todos nosotros. Dios les bendiga.